Bien, vamos a ver cómo poder trabajar desde TIA Portal con un autómata 1500. En este caso, por ejemplo, yo voy a coger un autómata que tiene entradas y salidas tanto digitales como analógicas integradas. Y lo que vamos a hacer después es el acoplamiento con el SIMIT para poder simular las entradas y salidas desde SIMIT y el PLC Sin Advance, que nos va a simular el autómata. Bien, en este caso lo que vamos a tener es como señales analógicas estos bytes, 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas, y luego tenemos pues bueno, varios bytes de señales digitales. Bien, pues vamos a hacer la prueba creando alguna variable para este PLC 1500. En este caso, la entrada analógica primera la vamos a tener en la IW0. Lo podemos comprobar en el hardware. Y también vamos a hacer un ejemplo para una salida analógica, byte también 0, pero de salidas. Y bueno, ya que tenemos, también vamos a recordar cómo hacer una entrada digital. Así también vemos los enlaces, como las variables luego nos las va a traer automáticamente al SIMIT cuando hagamos la configuración del coupling. Vale. Y la salida la tenemos en el byte 4 y ya tendríamos estas 4 variables para poder utilizar. Bien, una vez que tenemos las variables, no tenemos de momento programa, ya lo pasaremos a probar después. Nos podemos venir al SIMIT y, a diferencia de cuando con el 300 lo hacemos de manera manual o importando las variables, desde SIMIT, cuando creamos un nuevo coupling para trabajar con el 1500, utilizaremos el PLC Sin Advance. En este caso yo voy a utilizar la versión 3.0 del PLC Sin Advance. Bien, venimos a buscar el proyecto que hemos tenido que crear previamente, lo tenemos que tener guardado, compilado, puede tener programa o no, da igual, porque ahora lo único que vamos a hacer es crear el coupling y nos va a traer las variables que hemos creado en ese proyecto. Bueno, la ruta donde yo tengo guardado el proyecto es la que le tengo que buscar, donde le tengo que buscar. Vale, tardará un poquito en abrirme y importarme. Ahora cuando esté creado o abierto, importaremos las variables. Ya nos ha creado el coupling y cuando importemos las variables nos creará aquí, doble clic. Estoy trabajando con la versión demo.
me crea las variables que hemos creado o que ya tenemos creadas dentro del PLC. En este caso, en la dirección IW0 tenemos una entrada analógica, en la QW0 tenemos la salida analógica. Las entradas digitales hemos creado la primera en la dirección 10.0 y la salida en la 4.0, que se correspondería con el hardware que tenemos, tanto para entradas y salidas analógicas byte 0, entradas digitales byte 10, salidas digitales byte 4, y ya tenemos aquí las variables. Bien, una vez que tengamos esas variables, ya podríamos, si hiciésemos el arranque de la simulación, ahora nos pedirá que el PLC SIM esté arrancado. Si no está arrancado, nos va a dar un mensaje de que no, si no lo puede arrancar, lo podemos arrancar a mano. Si no, nos dará un mensaje de que el PLC SIM no está arrancado, pero normalmente lo arranca él solo. Lo veamos aquí o no, ¿vale? Está en segundo plano, en funcionamiento, y lo que ha hecho ha sido automáticamente, sin que nosotros generemos una instancia en el PLC SIM Advanced, nos la ha creado él. Vale, está aquí, vamos a dejarlo clicado para que se vea, de tal manera que yo ahora desde TIA Portal puedo estar cargando el PLC SIM Advanced. Nos hará la búsqueda, le tendremos que poner el enlace de comunicación para trabajar con la simulación. Veremos ahora que cuando le demos a arrancar, nos arranca la instancia del simulador. No le he cambiado la dirección de IP al PLC, ya que vamos a trabajar directamente con la simulación dentro del equipo. Y bien, ahora lo que podemos hacer es ver cómo esas variables que tenemos, que las podríamos bien visualizar aquí, pero si nos resulta más cómodo para visualizar o forzar, las podemos llevar y crear una tabla de variables. Vale, abro aquí para que nos resulte más cómodo ver ahora la simulación. Y ya tendríamos la posibilidad de controlar una entrada digital. La estamos viendo aquí en el estatus del PLC. También podríamos hacer lo mismo con la dirección o con la variable de la entrada analógica. Y con las salidas lo que tenemos que hacer es, al contrario, esforzarlas. Aquí, por ejemplo, vemos la salida digital. Si la forzamos en el autómata, se nos enciende en el SIMIT. La apagamos, se apaga del SIMIT. Y lo mismo si accedemos a forzar un valor en la salida. Vamos a buscarla para verlo. Salida analógica está a 0. La podemos forzar a 200. Ahí la tenemos, la forzamos a 0, se nos pone a 0. Vale, ya tenemos hecho el enlace entre el SIMIT y el PLC. Ahora vamos a pasar a controlar las variables analógicas sin necesidad de tener que estar aplicando aquí valores de esas direcciones. Vale, cuando cerramos o paramos la simulación en SIMIT, se nos va la instancia del PLC SIM y ya podríamos crear algunas simulaciones. Lo vamos a hacer creando primero unos pulsadores y
y una pequeña simulación para controlar o ver la parte digital, como ejemplo. Vale, dentro de los controles tendríamos un pulsador. Esto ya lo habíamos hecho, pero bueno, en este caso lo podemos volver a repetir. Vamos a colocarle un texto de que aquí vamos a tener una entrada digital. Vale, accedemos a la visualización de la variable y aquí tendremos que traer la variable. En este caso, este sería el coupling. Nos venimos aquí a las señales. Como no tenemos todavía muchas cosas, las variables que tenemos son las del PLC. En este caso, buscamos cuáles serían nuestras variables. Están aquí por orden como las coloca él y tendríamos aquí nuestras 4 variables que hemos traído desde el proyecto de TIA Portal. Vale, cogemos la entrada digital y se la asignamos al pulsador. Esta es una posible manera de controlar las entradas. Vamos a crear también una salida digital. Y en este caso lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a utilizar un gráfico que le podemos cambiar el color. Y lo que vamos a hacer es pues, trabajar de manera similar a como podemos trabajar en una pantalla, en una escala. Tenemos animaciones que podemos hacer sobre los gráficos. Una de ellas, la más sencilla, es la que se haga visible o no visible en función de una variable. Perdón, le damos. Entonces, en esta visibilidad, quien va a actuar para que sea visible o no visible, ¿vale? En este caso, visible cuando tengamos un 1. Y ya solo nos queda por darle la salida del PLC, que va a hacer que eso sea así. Vale, y para comprobarlo de manera sencilla también vamos a hacer un pequeño programa para una entrada digital sobre una salida digital. Como trabajaríamos en un proyecto normal, nuestra entrada digital que nos encienda la salida digital. Vale, esto lo tenemos ya preparado. Todavía no podemos cargar en el automata porque no tenemos arrancada la simulación. La arrancamos y nuevamente vamos a ver cómo se va a arrancar automáticamente la instancia en el simulador. Una vez que esté creada la instancia y arrancada, ya podemos trabajar desde TIA Portal, pues cargando nuestro nuevo programa o con las modificaciones que hayamos hecho. No hemos compilado. Perdón, desestablezco la conexión. Compilamos, cargamos. Y ya nos podríamos poner en status. Y podríamos ver, por un lado, en el chat la simulación, o bueno, el actuar sobre los pulsadores para visualizar de la manera que deseemos y tener el programa con las entradas y las salidas y en el caso en el que tengamos otro código de programa, también verlo. Bien, pues vamos a pasar a ver cómo actuaríamos sobre unas variables, en este caso para la parte analógica.
Volvemos a parar la simulación. Y bueno, vamos a configurar los valores analógicos. Copiamos y pegamos, simplemente esto es un cartelito para que entrada analógica. ¿Cómo la vamos a controlar? Pues bien, en este caso, dentro de los componentes teníamos la parte de conversión en el que lo que vamos a hacer es cambiar un elemento de su parte física a su parte analógica. Lo podemos hacer de varias maneras. Lo que vamos a hacer es escalar o hacer una especie de escalado como el que hacemos luego en el PLC, en el que cuando nuestra variable esté a 0, qué valor queremos que tenga nuestra entrada analógica, en este caso vamos a querer un 0, por ejemplo, y cuando tengamos un 100, un 27.648. Si en vez de un 100 es un 10, pues cuando tengamos un 10. Y si en vez de un 10 le ponemos un 1000, cuando tengamos en esta variable de entrada un 1000, en la salida tendremos un 27.648, el valor más alto de nuestros valores en las entradas analógicas. ¿Cómo actuar sobre este valor? Lo más cómodo es o bien controlar desde un valor que podemos manipular nosotros cuando tengamos arrancada la simulación, o bien también lo podríamos hacer desde una barra gráfica, no, un elemento en el que podamos deslizar entre los valores que deseemos, con lo cual, si optamos por esta segunda opción, lo que vamos a hacer es cambiar ese valor. En el display, para poder ver lo que luego le va a llegar al PLC, podemos colocar también, cambiamos a valor entero, que es lo que vamos a tener ahí, este elemento, y lo que nos faltaría sería enlazar también, además de visualizar, solo visualizar, nos faltaría enlazar con la variable del PLC. La podemos buscar y tenemos dos opciones. La primera sería pinchar y arrastrar. Pulsando la tecla mayúsculas no cambia la visualización y tendríamos que realizar la conexión. Y ya tendríamos la primera entrada analógica para poder trabajar con ella. Ahora la vemos, vamos a hacer también la salida analógica, que en este caso sería a la inversa. En vez de utilizar esta conversión, venimos a componentes y justo debajo tenemos la que actúa de manera inversa. Lo que vamos a querer hacer es, en este caso, por ejemplo, entre 0 y 27.648 serían los límites de esta entrada, tener un 0 o un 100. En este caso, si por ejemplo queremos simular los valores de voltios que vamos a sacar en la salida analógica, pues lo tendríamos así. Y a la inversa, en este caso, quien va a controlar o quien vamos a tener ahí va a ser la salida analógica. Si queremos ver, para no tener que estar viendo en el PLC, que tiene que indicar el mismo valor,
podemos estar viendo cuál es ese valor. Y en este caso tendríamos que hacer, bueno, hay que cambiar la visualización, vale para valores en formato entero y analógico. Bueno, un elemento que podemos actuar aquí, por ejemplo, sería tener en los controles, también tenemos un display analógico. En este caso lo que vamos a hacer es visualizar en ese display. También lo podemos configurar entre unos valores, pues entre 0 y 15, y que la división de la escala sea, bueno, si es de 1 igual nos queda un pelín pequeñito, pero bueno, lo podemos dimensionar a la escala que nos guste. Vale, ya tendríamos la posibilidad de visualizarlo. Bien, pues si arrancamos la simulación, de igual manera que antes, nos arrancará la instancia y una vez que tengamos arrancada la instancia ya podríamos cargar nuestro programa desde el PLC. Vale, pues ya tenemos aquí un pequeño programa que ya tengo editado para que el vídeo se haga un pelín más corto. Vale, mi entrada analógica entre 0 y 27.648 la normalizamos. Utilizo para ello una variable temporal y en este caso la queremos escalar en una variable, unas marcas, por ejemplo, entre 0 y 1000. Este 0 y 1000 viene de los parámetros que hemos configurado en el SIMIT. Vale. En cuanto a la salida analógica, hacemos la normalización, en este caso entre valores de la MD24, donde controlaremos, por ejemplo, voltios, podría ser cualquier otra variable, pero bueno, de 0 a 10 voltios. Hacemos también el mismo paso con otra variable temporal y asignamos a la salida analógica un valor entre 0 y 27.648. Lo mismo, el 0 y el 10 dependen de cómo hayamos configurado en el SIMIT estos valores. Vale, hay una cosilla que he hecho para luego poder hacer una modificación sobre el slide, que lo tenemos configurado de 0 a 100, habría que poner aquí un 1000, ya que nuestra variable va a ir hasta 1000. Pero lo vamos a hacer para ver cómo hacer algún cambio sin modificar la instancia del PLC. Vale, vamos entonces a arrancar la instancia del autómata, del PLC Sin Advance. Una vez que nos arranque, haremos la carga del programa para visualizar estos valores y comprobar que nuestras entradas y salidas están correctamente configuradas y podemos hacer algún cambio. Vale, cargamos nuestro programa, deshacemos la conexión anterior, la volvemos a conectar y nos ponemos en status. Vale, en este caso, cambiando el valor del deslizamiento que tenemos aquí, la barra, cambiamos el valor y veremos como en nuestra variable en el PLC
toma ese valor, además de que este elemento de visualización lo podemos utilizar para comprobar cómo en la entrada analógica tenemos ese valor de, en este caso, 1299. Vale, pero en este caso la barra está configurada para llegar solo hasta 100 y nos daría un 2764, lo podemos comprobar, tenemos el valor aquí. ¿Cómo hacer si hay algún detalle que se nos ha olvidado o lo queremos cambiar sin necesidad de parar tanto la simulación como la instancia en este caso? Pues bien, si nos vamos al proyecto y abrimos el chart, tenemos la configuración cuando le estamos editando y en este caso lo que queremos hacer es que como el elemento que nos va a hacer el cambio está configurado para que el 0 y el 1000 se le conviertan en 0 y 27.648, este elemento queremos que llegue hasta 1000. Con lo cual, cambiamos sus parámetros. Podemos cambiar también el ajuste de esa barra, por ejemplo, a que en vez de vaya a saltos de 1 en 1, vaya a saltos más pequeños o más grandes. Y una vez que hemos hecho esos cambios, como no hemos parado la instancia, tenemos esta opción, preparamos primero los cambios y una vez que estén preparados los activamos. Y de esta manera volvemos al chart de la simulación y ahora ya están actualizados los cambios, el 0 y la barra la podemos deslizar hasta el 1000. Vemos que nos da el valor. Obviamente vemos que va a saltos de 0,25 en 0,25. Y además esta barra tiene la ventaja de que si queremos meter un valor directamente a mano, por ejemplo un 500,12, que en la barra va de saltos de 0,25 en 0,25, pero le podemos dar ese valor a mano, 13.827, 13.827, 500,10. En este caso este decimal lo pierde, ¿vale? Pero si lo cambiamos, pues bueno, aquí si el valor de la entrada analógica varía, pues ha variado un pelín nuestro valor. Vale, en el caso de la salida analógica, la tenemos por aquí abajo, vamos a ver la simulación de ese posible ejemplo como si fuera un voltímetro. Si actuamos sobre la variable y la ponemos a un valor, por ejemplo, de 2, el valor de la salida analógica se nos pone a 5.530, que sería un 2. Esto mismo para otro valor, 5, con decimales, por ejemplo, 5,56 voltios. Vemos que aquí, pues bueno, no vemos exactamente, pero como hemos sacado este valor, vemos con valores decimales y vemos el valor de la salida, 15.372. Y si le damos el 10, pues el 10.